amigas y amigos de Fuerte y Claro, por aquí por los canales de la República, por fin es viernes. Qué semana complicada hemos tenido hoy. Vale, Chester, Shirley, Ale, ¿cómo están por allá, querido equipo? ¿Qué tal? Aquí estamos, ya es viernes, nuestra primera semana, mano. Estamos listos para iniciar por acá, Manu. ¿Qué tenemos para hoy? ¿De qué vamos a hablar? Sobrevivimos a una semana muy movida políticamente, ¿vale? Y bueno, había mucho que abordar sobre lo que pasó la semana pasada con respecto a las manifestaciones. Y hoy vamos a hablar un poco de esta que ha sido la medida que ha tomado el presidente Gerí del estado de emergencia. Vamos a ver si tanto ha funcionado. Tenemos a una Urpi, una reportera en vivo de la República en Independencia, donde a plena luz del día se ha cometido un grave asesinato. Es decir, la criminalidad, como todos sabíamos, sorpresa, fingiremos sorpresa, no se ha disminuido en este estado de emergencia. Pero vamos a empezar por algo que sucedió ayer en el Congreso y que a mí francamente me parece que es una denotación muy clara de ignorancia, además de desprecio y discriminación, ¿no? Son las palabras que tuvo la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular sobre lo que significan los saberes indígenas. Eso se dio en el marco de un debate que se estaba dando en el Congreso sobre la incorporación de la regulación de las universidades interculturales, donde se debatía la importancia, la relevancia que tiene el saber ancestral, el saber indígena, y las palabras que tuvo con respecto a personas que forman parte de quienes ella misma como congresista representa, que forman parte de comunidades a quienes ella misma como congresista debería representar, no tienen otra forma de ser calificadas que como un acto de discriminación, y lo voy a decir para mí también, racismo y clasismo. ¿Te parece si vamos a escuchar qué fue lo que dijo? A ver, lo ponemos, Manu. Lo que se busca, presidente, y lo que se pretende con este dictamen es desnaturalizar los estándares académicos. Y posiblemente detrás de la iniciativa haya un modelo que se quiera buscar, incluyendo a esos docentes sabios indígenas o asesores culturales. Entonces lo que se tiene que buscar, presidente, es una fórmula en donde, por ejemplo, se logre tener un modelo de docencia colaborativa, porque no podemos poner en el mismo nivel a un sabio indígena que no ha estudiado con un docente universitario, presidente. Y si lo que se requiere es ser inclusivo para que los sabios participen activamente, hay que precisar, presidente, en este dictamen cuál va a ser la participación de ellos, porque de ninguna forma van a poder cumplir una función de docente universitario porque no tienen la preparación, y ese es bajar el nivel a la universidad y destruir lo que se ha logrado hasta el momento. Bueno, muchas cosas que decir con respecto, primero, a la forma en la que se expresa la congresista Barbarán, que parece que a veces se olvida que se dirige a la población y de que a quienes está mencionando o de quienes se está refiriendo son seres humanos, a quienes ella dice, ¿no? Pónganme si quieren de nuevo el video, pero indígenas, así como indígenas. Y evidentemente en un afán de desmeritar, de bajar en la jerarquía, de restarle legitimidad y valor a los saberes indígenas. Esto, por supuesto, poniéndolo, como siempre, debajo de lo que es todo el tema occidental, ¿no? Diciendo que, según lo que ella establece, ni siquiera lo cita, es decir, podría haber traído siquiera al debate una fuente que pudiese respaldar lo que ella dice, pero simplemente está diciendo automáticamente que los saberes indígenas y ancestrales están o deben estar siempre por debajo de lo occidental, ¿no? Como desacreditando, marginalizando, diciendo que no pertenecen. Saberes indígenas que han sido transmitidos durante años de generación en generación, que evidentemente se siguen usando porque han dado resultado y porque tienen que ver con cómo las comunidades han sabido trabajar no solo las tierras, sus propias tierras, la defensa de sus territorios, sino también plantas medicinales, temas relacionados que hasta el día de hoy se usan, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Entonces es un discurso que siempre pone lo colonial
por encima, lo colonial, hegemónico, occidental, por encima, y devalúa lo que sabe, lo que ha generado durante años la población originaria. Y además es discriminación porque asocia aquello que es indígena con retraso, con algo que no tiene validez, con ignorancia, ¿no? Ella dice en sus palabras que un profesor que otorgue o que traiga a la mesa saberes indígenas nunca va a estar al nivel de un maestro que ha estudiado durante mucho tiempo. Bueno, estos saberes y estos conocimientos que, como decía, se heredan de generación en generación también implican mucho estudio directo, trabajo de campo. Y que no solamente es algo que nos estemos inventando aquí ahorita, sino que organismos internacionales como la UNESCO, quienes ya han tenido este tipo de debates, le han dado el valor que merecen, argumentando, por supuesto, que integrarlos fomenta la diversidad en la educación, que es algo que hace que esto se enriquezca. Son saberes que fortalecen la investigación. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pero ¿qué tipo de saberes ancestrales hasta el día de hoy se utilizan? Temas que se trabajan en agricultura, en medicina. En agricultura, por ejemplo, la fertilidad del suelo. Muchas de las técnicas que hasta el día de hoy se aplican en materia de fertilidad del suelo han llegado gracias a personas que durante años trabajaron la tierra y que saben y conocen de este tema. ¿Y eso cómo se llama, señora? Ese es un saber que podríamos decirle que es un saber que han heredado, adquirido por su propio conocimiento. No han leído un libro porque han trabajado la tierra, ¿sí? Y han más bien escrito libros sobre cómo se hace esto. Plantas medicinales, temas que se utilizan hoy en día, que se han incorporado a la medicina occidental. Y si estoy en lo incorrecto, entonces que sea un médico quien diga lo contrario, que se usan como terapias no solamente alternas, sino compatibles con la medicina occidental, el uso de plantas medicinales, incluso en materia de construcción, todo el uso de materiales, como por ejemplo el adobe. ¿De dónde cree que vinieron esos saberes? Entonces, no sé, Vale, si tenemos algunos comentarios sobre lo que ha dicho la congresista Barbarán, mientras también quería decir una cosita más, que es que me causa mucha gracia que diga que esto va a bajar el enorme nivel que sostenemos en materia de educación. ¿Qué nivel de educación tenemos en las universidades actualmente, señora congresista Barbarán, si desde el Congreso se han aprobado, ¿sí?, desde este espacio parlamentario que usted conforma, se han aprobado modificaciones que han permitido que muchas universidades sigan operando sin el mínimo indispensable en carácter de exigencia de educación? Entonces, me causa gracia que diga, que señale, que, digamos, se rasgue un poco las vestiduras por nuestro altísimo nivel de educación, no sé, aludiendo pues a que nuestras universidades actualmente tienen un nivel de prestigio elevado y una calidad educativa incomparable, cuando desde el Congreso sabemos cuántas veces le han otorgado licencias a universidades, pese a que la SUNEDU ha querido denegárselas precisamente en esta búsqueda de exigirles un mejor nivel educativo, un mejor estándar educativo. Pero ¿quiénes son los que siempre se han bajado las reformas y han querido petardear cualquier intento que se ha hecho por elevar el estándar universitario y que han dado licencias a universidades como Cancha? El Congreso. Vamos a leer comentarios que nos dice Elka Blanca. Hola, Elquita, ¿cómo estás? Buenos días, Manuela. Recién me conecto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz viernes para ti, que estamos acá conversando un poco de lo que ha sucedido ahorita con la congresista Barbarán. Pechuguita nos dice, pero para cobrar si es primerita la Barbarán. Excelente, ¿qué más tenemos por ahí? Dicen, o sea que bajarse de la SUNEDU no fue ir contra el nivel académico universitario. Por favor. Exacto, eso es lo que yo digo. Si fuese un pedido, un reclamo incluso, ¿no?, legítimo, que ella sostiene con argumentos y con fuentes,
Pero ¿qué hay de todo lo que han hecho anteriormente con respecto a lo que ha tratado de implementar la SUNEDU? ¿Qué hay con todas las licencias que se han dado a universidades a quienes ya se les había quitado? ¿Qué hay de todo el lobby que está incrustado en las universidades? ¿O nos olvidamos entonces de César Vallejo, de APP y de que todo su conglomerado de universidades evidentemente tiene intereses ahí metidos? José Luna, por ejemplo, por mencionar otro de los congresistas. Entonces, no nos pretendan ver la cara con decir, ay, sí, esto es por la educación y esto es porque queremos otorgarle a los estudiantes nivel educativo, porque uno, lo que está diciendo es mentira, no está solventado, es discriminatorio, es racista, y dos, no le creemos que no tenga ningún objetivo en particular detrás. Yajaira dice, entonces también deberían ser ellos evaluados y contar con estudios, alguna profesión. Ellos solo se rodean de algunos que otros políticos y ya se creen la gran cosa. Te la doy completamente, Yajaira. Roger dice, ya van varias oportunidades de discriminación de parte de la congresista Barbarán, pero nada pasará. Y esto también es importante, gracias Roger por mencionarlo, porque si el Congreso funcionara como debería en teoría funcionar, se le podría abrir un proceso en la Comisión de Ética, porque lo que ha hecho es un acto discriminatorio contra un grupo poblacional. Pero ya sabemos quiénes conforman el área de ética del Congreso, qué ética tienen o a qué ética responden, y que eso va a quedar en absolutamente nada. Si fue esta misma comisión de ética la que decidió que cuando José Gerí, el actual presidente, era congresista, no se le podía abrir un proceso investigativo cuando aún estaba involucrado en el tema de la denuncia que se le hizo por abuso sexual, porque los hechos no habían ocurrido en el Parlamento. ¿Qué podemos esperar de una comisión de ética sin ética? A ver, Jorge Morales dice, esa congresista realmente no sabe nada de las comunidades nativas, es pobre su nivel parlamentario. Y ojo, no se olviden que ahorita en breves van a estar haciendo campaña política. Entonces, no se olviden de la manera en la que la Barbarán dice indígenas, porque luego va a decir ustedes, mis queridos compatriotas indígenas. No se olviden de cómo dice la palabra, la misma palabra, cuando le conviene para A y cuando le conviene para B. Roxana Garay dice, tantos asesores pagados por los peruanos para que le escriban un discurso así. Estoy contigo. Nadie dijo, mira, Reina, esto yo creo que no va. O sea, yo creo que esto lo van a tomar mal. Yo creo que lo cambiamos. Por lo menos, ¿no? O sea, un poquito de ahí de descaro, decir, no, esto va a sonar muy fuerte. Roger, el nivel lo bajaron ellos bajándose a la SUNEDU. Exactamente, no nos quieran venir a decir ahorita eso. Luchito Disney Perú dice, qué interesante tu programa, Manuela Camacho, tocas temas realmente interesantes. Los pueblos originarios tienen el mismo derecho que todos al acceso a la educación. Y no solo, muchísimas gracias Lucho, y no solo al acceso desde el punto de vista de quien recibe, sino también de impartir prácticas y saberes ancestrales que son valiosos. Bueno, vamos a dejar por ahí ahora ese tema para pasar a hablar, amigos y amigas, sobre, a ver, vale, vamos primero con estado de emergencia, cuéntame si está la URPI o si vamos primero con Óscar Arriola, tú decides. Vamos con Óscar Arriola, ¿qué te parece? Vamos con Arriola, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué ha sucedido? No sé si recuerdan, pero la semana pasada, el 15 de octubre, cuando fueron las manifestaciones y se supo que Mauricio Ruiz había sido asesinado por un suboficial de la policía que estaba vestido de civil, el general de la policía, Óscar Arriola, tuvo un discurso que de hecho a muchos nos sorprendió, porque no es normal, no es común que la policía así nomás suelte a uno de los suyos, pero lanzó nombre, dijo, sí, efectivamente, se ha confirmado que el disparo lo realizó el suboficial Luis Magallanes. Vamos a permitir que se le abra un proceso en el fuero civil, que es algo muy poco común para la policía. Y tuvo como que una postura en la que incluso pidió perdón a los familiares de Mauricio Ruiz a nombre de la policía. Tengan en cuenta esto porque ahora, vamos a ver el video, pero ahora, actualmente, el día de ayer, el discurso ha cambiado por completo. O sea, ha sido un cambio radical de discurso, de decir, pido perdón por este mal elemento y ahora lo ha llamado un héroe que ha sobrevivido.
Vamos a ver qué fue lo que dijo Óscar Arriola hace una semana, cuando confirmó que el disparo que asesinó a Mauricio Ruiz había sido efectuado por un policía. Al facilitar herramientas como lo es el circuito cerrado de cámara de televisión, se ha podido establecer hasta este momento, lo que toma un giro que difiere de hace algunos 45 minutos, la identidad de la persona quien efectuó el disparo con el arma de fuego, luego de haber sido agredido en una primera vez y luego de salir de ese evento también fue agredido, de tal forma que se encuentra aquí, en el hospital, donde también alberga 89 policías que terminaron heridos por todos los actos de violencia que el Perú entero, a través de ustedes, ha sido testigo. Y entonces, el autor de ese disparo Ahí va. es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al Grupo Terna, de la persona de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia, en nombre de los 140.000 policías. Le pido perdón a su familia en nombre de quienes también somos policías. Esas fueron las palabras que hace una semana tuvo Arriola con respecto a lo que había sucedido con Mauricio Ruiz, un joven cuyo nombre artístico era conocido como Truco y que fue asesinado, según ya confirmó la pericia policial, por el rebote de una bala que un policía vestido de civil disparó al suelo sin inminente peligro para su vida. Entonces, inicialmente esta era la postura que tenían, que ahora radicalmente ha cambiado. Ayer, Arriola ha dicho que lo ha llamado, quiero saber el término exacto, un héroe viviente, y ha dicho que Magallanes actuó en legítima defensa. Entonces, ya no es esta actitud inicial que nos resultó muy sospechosa de condenar a Magallanes, de soltarle la mano, que es algo muy extraño en la institución policial, y decir sí, él fue, será enjuiciado, será separado. Ahora es un momento, nuevamente, hemos hecho espíritu de cuerpo, hemos recapacitado y creemos que es un héroe viviente que además actuó en legítima defensa. Vamos a escucharlo. Concurren hasta el acto culposo. La defensa en su momento verá cuál es. Nosotros como Comandancia General en un primer momento anunciamos con transparencia, como debe ser, lo que venía ocurriendo, lo que ocurría hasta ese momento, porque hay que ser hidalgos y asumimos nuestra responsabilidad. Y lo segundo, seguido, es el apoyo total, el respaldo total a Luis Magallanes, a quien conozco porque es un héroe. Es extraño porque lo pueden ver ustedes mismos, es un cambio absoluto y radical de discurso y de conducta hacia Magallanes. Hay dos elementos, probablemente hay más, pero que yo hasta el momento creo que deberían ser tomados en cuenta de lo que uno se pone a pensar, ¿no? A ver, del punto A, ¿cómo llegamos al punto B? Del punto de esta posición inicial, ¿cómo llegamos a este punto B de este cambio de postura? ¿Y qué hay en el medio? Dos elementos. Primero, creo que no podríamos dejar pasar por alto el hecho de que esto no le gustó en absoluto a la defensa de Luis Magallanes, al abogado de Luis Magallanes, que dijo que se sentían muy ofendidos por las palabras que había tenido el comandante Arriola, el general Arriola, y que esto era falso, que ellos tenían como demostrar que Magallanes no había sido quien había efectuado el disparo y que iban a continuar un proceso en el que iban a demostrar su inocencia. Pero sí hizo mucha hincapié en la molestia que le había generado a Magallanes, a su familia, y bueno, que él trasladaba a modo de ser su abogado y su defensa,
que la institución haya tenido estas palabras con él. Y además dijo algo importante, porque dijo, no olviden que Magallanes no pertenece a esta división, ¿no? Que son los policías que van, en teoría, vestidos de civil, que son los que pertenecen a un área de inteligencia, sino que pertenecía a otra área de la policía y que ese día se les había pedido el favor de que acudieran por falta de personal, que él lo había hecho porque evidentemente los policías siguen órdenes de una cadena de mando y que había sido por eso que él había terminado en esas marchas, pero que eso no era, digamos, lo correcto o lo legal, por así decirlo. No estoy segura si fue la palabra que usó, que no era lo legal y que su patrocinado había tenido que ocupar ese cargo y que era algo que ellos iban a defender en el proceso. Entonces, luego de que tiene esta postura en la que le dice a la institución de policía, hey, ojito ahí con lo que estás diciendo, porque yo también sé cosas, ¿quieres que hablemos? Perfecto, hablemos. Después de esto, unos días después, es que Arriola tiene este cambio radical de postura. Y hay otro elemento en el medio que es Rospigliosi. El presidente del Congreso no ha tenido más que palabras de apoyo, de soporte para la Policía Nacional y su accionar durante las marchas del 15 de noviembre, del 15 de octubre, esto sumado a la conmemoración que les hizo el presidente José Gerí. Entonces, en el intermedio ha estado un discurso que protege, que aplaude, que respalda y que avala la acción policial y que de repente pues ha envalentonado esta postura de decir no, ya no es necesario que pidamos perdón por su accionar. ¿Por qué? Probablemente incluso ha habido una llamada interna que ha dicho, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir perdón si nosotros no hemos hecho nada? Hay que mantenernos firmes hasta el final con esta postura, no bajen la cabeza y vamos a sostener esto de que actúa en legítima defensa y desde el Congreso le dicen, nosotros te respaldamos. Bueno, vamos ahora sí a hablar sobre el estado de emergencia, que estamos ya en el segundo día del estado de emergencia y pese a eso, lamentablemente, continuamos viendo algunos casos de delincuencia a plena luz del día. Vale, cuéntame cómo estamos, si Silvana Quiñones, nuestra querida Urpi de la República, está por ahí. Está conectada, Manu, ya solamente para que le des el ok. Listo, vamos con Silvana que nos cuente dónde está. Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Perfecto, Manuela, buenos días. Saludarte a ti y a todos los seguidores de la República que están conectados en estos momentos a la transmisión en vivo. Yo me encuentro exactamente en el asentamiento humano El Paraíso, en la primera zona de Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. Nosotros llegamos aquí en un inicio porque nos reportaron que una mototaxi había sido incendiada en plena vía pública y queríamos, tener mayor información sobre lo sucedido. Fue grande nuestra sorpresa cuando el momento de que llegamos a este lugar, en realidad el reporte no era de una sola mototaxi, sino de 3 mototaxis e incluso un ataque a balazos contra otra unidad. Hablamos de una asociación de mototaxis que viene siendo blanco de ataques por extorsionadores. Ya ha recibido 4 ataques en menos de 10 días. Uno que fue en la madrugada del día de hoy en pleno estado de emergencia, otro hace pocos días nada más el día lunes, luego también el segundo ataque, otra mototaxi incendiada, fue la semana pasada nada más, o sea, en una semana nada más fueron 3 ataques, 3 mototaxis incendiadas, y la primera, que fue lo que más ha indignado a estos trabajadores, a estos conductores, fue un ataque, a balazos contra una unidad, un ataque que ellos reportaron a la comisaría Tahuantinsuyo. Nos cuentan cómo ellos llamaron a los patrulleros, a pesar de que estaban bien cerca del ataque, no llegaron al auxilio. Fue otra sede policial, otra comisaría de Independencia quien al final fue a cubrir el evento, ¿no? A pesar de que ellos denunciaron ser víctimas de extorsión, dejaron pasar los días y no fueron solo uno, sino como mencioné, un segundo ataque, otra moto quemada, luego un tercer ataque y ahora el día de hoy un cuarto ataque, los cuales ellos ahora tienen miedo, ¿no? Son alrededor de 145 conductores que pertenecen a esta asociación de mototaxis formales, que mencionan que si bien ellos no están pagando cupo, los extorsionadores les están exigiendo un pago de 5 soles diarios. Ellos tienen temor de que este nivel de violencia escale y termine alguno de ellos heridos o peor,
asesinados, porque sabemos al menos que el estado de emergencia, en lo que va hasta el momento, no ha impedido que sigan habiendo crímenes con víctimas fatales. Silvana, muchas gracias. Y sí, efectivamente, yo había leído que pues habían encontrado que había un mensaje de extorsión posterior a este ataque, que además ya era evidente porque se viene haciendo desde hace varios días, como tú has conversado. Creo que ahorita en pantalla estamos viendo, ¿no?, que la persona que realiza o la organización que realiza este ataque deja una nota en la que incluso pone el número de teléfono para que sean contactados y uno se pregunta, ¿no?, ¿qué hace la policía, la autoridad, cuando el extorsionador deja el dato exacto en bandeja, te dice cómo contactarlo? Y sin embargo, personas como estas que integran esta asociación de mototaxistas van una y otra vez a denunciar sin que eso surta efecto alguno. Me imagino que en este momento pues se sienten completamente abandonados. Claro, nosotros logramos conversar con una de las integrantes de esta asociación, que por cierto se llama Asociación de Mototaxis Arabicus 2002, es una asociación muy conocida en esta zona de Tahuantinsuyo, y que sería al momento hasta una de las pocas que no se ha dejado doblar su mano por los extorsionadores, que no está pagando cupo, porque nos comentan que la gran mayoría sí está dando este pago mínimo a los extorsionadores. Ahora, conversamos con esta integrante quien lleva trabajando ya 15 años como mototaxista, es madre de familia, y nos cuenta, bueno, la indignación. Ella es una denuncia pública frente a nuestras cámaras, lo ha hecho también, mencionando que incluso ha habido compañeros que, bueno, sus motos han sido incendiadas. La policía ha intentado persuadirlos de no denunciar, diciéndole que si él denuncia, los extorsionadores van a tomar represalias contra él. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, ha decidido no denunciar. O sea, esto se suma a una larga secuencia, bueno, de negligencias, por así decirlo, porque uno es este caso de que habían patrulleros cerca del ataque y no han decidido acercarse, como la misma nos cuenta la misma integrante de esta asociación, cuando ella misma le han dicho, han disparado una mototaxi, necesitamos que se acerquen para ver si hay o no un herido, y a pesar de eso no se han acercado a cubrir el ataque, ¿no? Y ahora otros casos de intentar persuadirlos a que silencien, a que no denuncien y a que sigan trabajando con miedo, porque ellos lamentablemente nos comentan que están trabajando igualmente porque no pueden, es su herramienta de trabajo, es el único sustento de sus familias y no pueden de un día a otro dejar a trabajar. Ahora, algo también muy importante es que todos estos ataques han sido grabados por cámara de seguridad, o sea, no solo es el número de teléfono que han dejado en estas cartas que podría servir, ¿no?, de alguna manera, o los mensajes que ya les está llegando, o les ha llegado desde hace mucho tiempo a estos integrantes de la asociación, sino también las cámaras de seguridad donde se ven a estos desconocidos llegar caminando hasta este punto, incendiando estas mototaxis. Entonces, hay material como para iniciar una investigación y dar con el paradero de los responsables. Claro, y para identificarlos, o sea, en las imágenes ahí, Silvana, se ve clarito, ¿no?, que llegan dos sujetos que bajan por la escalera, que saben a lo que van, saben qué van a hacer. Uno se prepara para grabar el ataque, evidentemente, a modo de advertencia, que probablemente después lo va a enviar, mientras que el otro es el que se encarga de dejar la gasolina o lo que sea que hayan utilizado para incendiar la mototaxi. Entonces, hay múltiples elementos que hacen que uno se pregunte qué está haciendo la policía con esta data de la que ya dispone. Hay identificación por cámaras de seguridad de las dos personas que formaron parte del ataque. Hay un número de teléfono que han dejado al que pretenden que llamen las personas extorsionadas para contactarse y para que empiecen a pagar cupos. Hay antecedentes, hay denuncias previas y es indignante escuchar lo que me cuentas, que la respuesta de la policía de manera supremamente indolente hasta ante este temor de que, bueno, ya evidentemente han perdido algo gravísimo, han perdido su herramienta de trabajo, han perdido probablemente los ahorros de años que tuvieron que invertir en eso, pero más allá también está el miedo de perder la vida. O sea, hoy fue su mototaxi. Mañana, si ellos deciden no pagar o si deciden confiar en las autoridades que te dicen que no cedas a la extorsión o que no denuncies, entonces podría ser su propia vida.
Silvana, no solamente eso, sino que también en pleno estado de emergencia seguimos siendo testigos de que han habido ataques armados a plena luz del día. Incluso ayer en San Juan del Lurigancho, una madre y su hija fueron asesinadas por resistirse a un robo. Cuéntanos un poco más sobre esa situación. Sí, efectivamente, como mencionas, el día de ayer, bueno, nosotros quedamos impactados con las fuertes imágenes de cómo delincuentes intentaron robar los equipos móviles de una madre y su hija en el distrito de San Juan del Lurigancho. Y bueno, al resistirse, ¿no?, ante el robo, es que ellos deciden acuchillar a estas dos mujeres. Fuertes imágenes donde vemos, bueno, que una de ellas se desploma en el suelo y luego la otra miembro de la familia también termina junto a ella, ¿no? Sabemos que la hija murió en el lugar mientras que la madre fue trasladada al hospital de Canto Grande, donde llegó sin vida. También tenemos información de que la policía ya habría capturado a los presuntos asesinos, por así decirlo, de estas dos mujeres, los cuales algunos de ellos serían incluso menores de edad, ¿no? Pero no solo son estas dos mujeres que han perdido la vida en el segundo día del estado de emergencia, sino también recordemos que en el primer día nada más también hubo otras víctimas. Uno de ellos, por ejemplo, fue un jardinero municipal en el distrito de Caraballo también en la madrugada, o sea, horas antes nada más que empezara todo el despliegue policial que nosotros vimos, cómo había pues caminado, ¿no?, el presidente José Gerí junto a los altos mandos, ¿no? Sí, por supuesto. Luego, horas más tarde, nada más en la tarde, hubo otro homicidio de Jesús Rojas Barbarán también, que es un obrero de una empresa contratista también en el distrito del Rima, que él recibió 2 disparos en la cabeza y él, bueno, se dedicaba a estas obras de pistas y veredas, ¿no? Ahí nada más, en las primeras 24 horas ya había 2 personas asesinadas. Al día siguiente también recibimos esa noticia, ¿no?, del alférez de la policía que también fue asesinado, Jordi Escobedo Mori, quien justo esta mañana sus restos ya fueron llevados a Chachapoyas, donde va a ser enterrado, ¿no? Él también fue asesinado en el distrito de Puente Piedra, dentro de su vehículo donde estaba siendo acompañado con su pareja. Entonces, esto todavía está bajo investigación, pero escuchamos también las fuertes declaraciones de su familia de este horrendo crimen que ocurre en el estado de emergencia y más tarde, obviamente, lo que ya habíamos mencionado, estos 2 asesinatos de una madre y una hija en San Juan del Lurigancho. Ahora, el día de hoy también han ocurrido otros asesinatos. El más reciente ocurrió a plena luz del día. Una mujer fue acribillada justo cuando se dirigía a su centro laboral en el cruce de las avenidas Guise y Carrillo de Albornoz en la región del Callao, ¿no? Se ha identificado ya a la víctima como Leslie Tejada Pacheco, de 28 años. En un inicio se sospechaba de un intento de robo frustrado, pero se encontraron todos los objetos de la víctima junto con ella. Entonces ahora lo que se está investigando es un posible caso de sicariato. Muchísimas gracias, Silvana. Y sobre todo te agradezco por ponerles nombre a las víctimas, ¿no? Porque a veces escuchamos las cifras, ¿no? Ya van tantas personas asesinadas durante el estado de emergencia, pero es importante también que recordemos y que narremos sus historias, como hemos intentado hacer brevemente acá, porque se trata de una madre, de una hija que tenía 30 años, en el caso de Leslie, una mujer que tenía 28 años, en el caso del suboficial, un oficial que estaba yendo a dejar a su enamorada a su casa, o sea, personas que fueron asesinadas por la delincuencia y el sicariato que el gobierno sigue insistiendo desde su narrativa en querer combatir, pero que francamente en el día a día no vemos ningún tipo de acción más allá de darse pasarelas como si fueran los Avengers que van a solucionar la situación. Silvana, te agradezco muchísimo por el enlace. Cuídate mucho, por favor. Si quieres añadir algo más. Sí, Manuela, solo para informar, bueno, a los que nos están siguiendo en este momento la transmisión en vivo, nos llegan reportes ya de último minuto de medios locales de Huacho. Habría también el reporte de una víctima acribillada mientras se dirigía con su camioneta a la altura del óvalo Huaura. Esta noticia todavía está en desarrollo, lamentamos informar al menos hasta el momento que habría una nueva víctima en este estado de emergencia. Ok, te agradezco mucho la información. Hagamos el seguimiento del caso, por favor, para poder tenerlo para el lunes.
Muchas gracias por tu enlace, Silvana. Cuídate mucho. Nosotros volvemos acá para contarles que ya está el invitado del día de hoy. Él es Alonso Cárdenas, es politólogo, con quien vamos a poder abordar un poco todo lo que viene sucediendo. Estado de emergencia, más acciones performativas, discursivas, más un Congreso que francamente sigue dejando mucho que desear. Parece que no ha aprendido nada de la crisis tras crisis que hemos recibido y que además se prepara para una nueva jornada electoral. Vamos a ir a una brevísima pausa. Por favor, es importante que nos dejen sus likes, sus comentarios, que vamos a leer apenas regresemos de la pausa. Y ahorita volvemos. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro. Bien, ya estamos de regreso. Bienvenido, Alonso Cárdenas, quien es politólogo. Te agradezco mucho el estar acá esta mañana. Queremos conversar un poco para tener una mirada sobre lo que viene sucediendo. Han sido, creo que 2 semanas bien movidas políticamente y socialmente para el Perú. Y bueno, y esta semana el presidente interino ha decidido declarar un nuevo estado de emergencia. Como ves, creo que tú estabas sentado mientras nuestra reportera estaba narrando cómo día a día, pues lamentablemente continúa la criminalidad. ¿Cómo ves estas medidas reiterativas del estado de emergencia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una de las definiciones de la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido un sinfín de estados de emergencia con la expresidenta Dina Boluarte. También se hicieron algunos estados de emergencia con el defenestrado presidente Pedro Castillo y ahora se vuelve a intentar de una manera, la verdad, que no tiene ninguna evidencia, un estado de emergencia, pero no se atacan los problemas de fondo, ¿no? Los problemas de fondo que tienen que ver con, por ejemplo, ¿tú sabes cuántos laboratorios de criminalística hay funcionales en el Perú? No, 1. imagínate. Entonces, si yo cometo un crimen en Arequipa, en Trujillo, en Cajamarca, las evidencias tienen que venir a la avenida Aramburú en San Isidro y procesarse. Claro. Entonces eso se demora entre 4, 6, 8 meses. Un laboratorio. Un laboratorio, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos ciencia, no tenemos tecnología, no hay manera de enfrentar el crimen organizado. Otro elemento clave es el hacinamiento penitenciario. Si nosotros vemos a nuestro vecino Ecuador, digamos, este proceso de prácticamente guerra civil de baja intensidad que está viviendo el Ecuador actualmente, según todos los especialistas que yo he podido consultar del vecino país, se debe a que el Estado perdió el control de las cárceles. Y las cárceles se convirtieron entre algo así como escuela de posgrado del crimen, ¿no? Y eso también sucede en el Perú. ¿Cuál es el fenómeno que empuja a que las cárceles se conviertan en la escuela de posgrado del crimen? El hacinamiento. Okay. Entonces, el Perú, el Estado peruano, el gobierno peruano, los diferentes gobiernos que han pasado no han podido reducir el hacinamiento penitenciario. Entonces, estos actos que sale al estilo Bukele, el presidente, ¿no? Con todos arrodillados, así, es pura pantalla porque no se atacan los problemas de hacinamiento que tienen los centros penitenciarios del país. Te pongo un ejemplo, ¿no? El megapenal, que de megapenal no tiene nada, el de Ica, se anunció con bombos y platillos el año 2019. Estamos 2026 prácticamente y no se ha avanzado absolutamente nada, ¿no? El presidente Bukele, que tanto celebran y tanto señalan, construyó el SECOT en un año. Y ese SECOT tiene capacidad para 40,000 internos. Nosotros llevamos
7 años construyendo el penal, el megapenal de Ica, que es para 2.500 internos, y todavía está en planos, ¿no? Claro. Entonces, mientras el Estado peruano no ataque esos problemas de gestión pública, de tecnología, de ciencia, ¿no? De una policía altamente profesional, pues todo lo que nosotros podamos decir del estado de emergencia, salir así con mi camisa, ¿no? Caminando en las noches, pues no va a tener ningún efecto, ¿no? Claro, yo decía ayer que, bueno, muy bonito y todo, ¿no? Si quieren hacerlo, háganlo siempre y cuando eso venga acompañado de medidas reales, porque el presidente no es Superman ni es un Avenger para estar caminando por una calle, interceptar un delincuente y poder hacer algo concreto realmente. Entonces, eso termina siendo algo muy performativo. Ahora, con lo que ha mencionado, recuerdo que hace poco se reavivó el debate porque en el brevísimo regreso de Juan José Santibáñez al Ejecutivo, pues se pusieron como bandera este tema de reabrir el frontón, ¿no? Ujú. Entonces, que el frontón, que el frontón, que el frontón, que el penal del frontón. Y salió la cantidad de penales que ahorita ha mencionado, por ejemplo, el de Ica, pero hay muchos más de centros penitenciarios que estaban en obra, que ya habían recibido presupuesto aprobado, que habían recibido ya dinero y que estaban a medio construir o en obra completamente abandonada, como para que esto del frontón fuera algo meramente falso, ¿no? O sea, como algo populista para decirle a la población, sí, vamos a tener establecimientos de muy alta seguridad, cuando eso en la práctica no lo están haciendo. Bueno, efectivamente, ¿no? El hacinamiento penitenciario en el Perú varía dependiendo del penal, pero en realidad es más o menos 300%, ¿no? Un ex presidente del INPE, en una entrevista que hizo el decano, señaló que cuando se apagan las luces de los penales, se convierte como que en el infierno en la tierra, ¿no? O sea, cómo viven las personas privadas de libertad en el Perú es una situación realmente terrible, ¿no? Terrible. Y el Estado peruano históricamente no ha hecho nada para mejorar esas condiciones penitenciarias. Mientras no tengamos más penales, esta escuela de posgrado del crimen, que son los centros penitenciarios, por ejemplo, el de la Libertad, ¿no? Va a seguir afectando y va a seguir saltándose la barda del penal hacia la calle, ¿no? Entonces, ahí que se necesita gestión pública para poder efectivamente construir penales, tener más centros de laboratorios de criminalística, equipos de élite, ¿no? Y también el tema preventivo, ¿no? Claro. O sea, hay evidencia de que si tú tienes, por ejemplo, centros de esparcimiento, parques, la juventud puede hacer, digamos, deporte, actividad física, el Estado promueve actividades culturales, etcétera. Sí. Eso aleja a la juventud del crimen, ¿no? Música, teatro, ¿no? Alimentar el alma, ¿no? Y también un elemento clave es combatir la violencia en los hogares, ¿no? Porque usted vea los diferentes estudios que se hacen sobre las personas que están privadas de libertad. Muchos fueron golpeados por sus padres, no terminaron el colegio, hay consumo de drogas, alcohol, ¿no? Son como que factores gatillantes para que la juventud caiga en garras del crimen, ¿no? Mientras no ataquemos esos problemas estructurales, seguiremos construyendo penales y penales y penales que dejamos a medio hacer, pero no atacamos los problemas de fondo que impulsan a las personas a cometer delitos, ¿no? Bueno, creo que el debate del punitivismo, si funciona, no es amplio de discutir, pero me iría un poco ahorita más hacia el tema de las leyes, ¿no? En teoría, las leyes son quienes determinan el accionar que luego va a tener el Ministerio Público y posterior a eso un juez para determinar si una persona representa de manera reincidente, como en muchos casos, un peligro para la sociedad, como lo son las bandas criminales, extorsivas y etcétera, pero que con toda esta cantidad de leyes que ha aprobado el Congreso han quedado un poco atados de manos con respecto, por ejemplo, al tema de cómo se define una organización criminal, qué tipo de organización interna estructural tiene que tener para que sea considerado esto o no, y una larga serie de etcéteras. El Congreso ha propuesto ahora hacer más leyes, ¿no? Ahora han sacado que quieren hacer una ley contra la extorsión. Bueno, este tema nuevamente es como preguntarnos, y se lo pregunto a usted también, ¿hace falta más leyes a lo que ya está estipulado en el Código Penal o que
ya sea derogado, mejor dicho, o sería mejor dicho, derogación de ciertas leyes lo que se necesita en vez de esto? Bueno, lo principal, y eso hay prácticamente unanimidad, es derogar toda esa madeja de leyes pro crimen, ¿no? Donde, recordemos, el presidente Geri votó activamente, ¿no? Mientras nosotros no sigamos atados de manos con esas leyes pro crimen, es muy difícil que digamos, en la calle se pueda ver cambios, ¿no? Porque no es coincidencia que esta explosión de seguridad, de crimen organizado, inseguridad ciudadana que vive el país, prácticamente coincide con la aprobación de estas leyes que ha dado el Congreso, ¿no? Claro. Entonces, eso sería un primer paso, pero no sería suficiente, ¿no? Esto también pasa por la modernización del Estado, la profesionalización de la gestión pública, una depuración casi total de la Policía Nacional del Perú, acompañamiento de ciencia, tecnología, ¿no? Por ejemplo, los archivos del Poder Judicial, del Ministerio Público, o sea, seguimos como en la década de los 80, ¿no? No se utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial, nada para que estos procesos avancen de una manera mucho más rápida. El manejo de las evidencias deja mucho que desear porque solamente tenemos, como le digo, un laboratorio implementado de criminalística a nivel nacional desde hace, pues, 30 años, ¿no? O sea, Claro. esos elementos realmente pueden enfrentar con mayor contundencia, creo yo, a esta ola de crimen, ¿no? Y también atacar los problemas estructurales de la sociedad peruana que tampoco se ha hecho nada para que la juventud, la gente joven, no tenga otras alternativas más allá de digamos, unirse a estas bandas criminales, ¿no? Creo que habría que revisar primero el marco legal en vez de tratar de manera populista, decir voy a hacer más leyes y más leyes y más leyes, cuando ya existe en el Código Penal, ya estaba estipulado o debería estar marco legal que le permita al fiscal, al Ministerio Público, obrar de determinada manera y determinar cuando algo sí cabe dentro de eso que se está señalando o no. Crear más leyes, francamente, es innecesario. Y luego otro punto necesario que usted ha mencionado, que es el tema de a qué van los recursos, ¿no? Ahorita se ha anunciado una compra enorme de rochabuses y de tanquetas, ¿sí? Cuando tenemos comisarías que no tienen inteligencia, no hay equipos. Cuando uno quiere hacer una pericia en el área de tecnología, es un tema complicadísimo porque hay muy pocos peritos especializados para el tema, no hay equipos suficientes. El tema de las extorsiones y el sicariato es también un tema que requiere de seguimiento cibernético y de herramientas particulares que nosotros no tenemos y que podríamos acceder a ellas, pero habría que hacer una compra responsable que modernice cómo funciona la inteligencia de las instituciones policiales, que es paupérrima. Claro, no solamente las policiales, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público no hay peritos para enfrentar la ciberdelincuencia, ¿no? Correcto. Entonces, eso requiere preparación y eso requiere acceso a tecnología, ¿no? Entonces, si volvemos a los años 80 de comprar los pinochitos, los rochabuses, creo yo que eso es más para enfrentar el descontento generalizado que hay en la sociedad con respecto a las autoridades políticas que efectivamente enfrentar a los extorsionadores, a las personas que te vacían las cuentas de la tarjeta de crédito, ¿no? En fin, toda esta nueva ola de crimen que ha llegado con las redes sociales, el Internet, ¿no? Y que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional no tienen las capacidades ni el personal para enfrentar, ¿no? Yo el año pasado hice un estudio justamente sobre gestión del despacho fiscal y judicial. Pude visitar todos los distritos judiciales de Lima Metropolitana, Huacho, ¿no? Y la verdad están en una situación como en los Lamentable. 80, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llegaba a una dependencia del Ministerio Público que casi todas son alquiladas. Y a mí me tomaba mi nombre, ¿no? Mi DNI. Yo le decía, pero oye, en mi DNI hay un código de barras, Claro. ¿no? ¿Por qué tiene que ser como en los 80 esos libros azules, ¿no? Con su registro a Claro, mano. sí. O sea, nosotros tenemos que dar el salto en materia de tecnología, ¿no? O sea, es realmente
insultante para la población que se supuesto. desperdicien, se despilfarren los recursos, los pocos recursos que tenemos en la compra de rochabuses, de pinochitos, cuando hay tantas necesidades en materia de gestión para enfrentar efectivamente al crimen organizado. Claro, legislar, por ejemplo, fiscalizar la compra de chips, que es un tema que está en polémica también por las declaraciones que dio el expresidente de Ociptel, ¿no? Y que digamos que podríamos hacer la línea hacia todo lo que habría que seguir y que se deja de lado, dándonos medidas paliativas, como curitas para algo que no van a solucionar nada finalmente. Bueno, lamentablemente el tiempo apremia. Alonso, muchísimas gracias por haber venido. ¿Algo Gracias a más que usted. quisiera señalar en este pequeño momento, espacio? Bueno, usted mencionaba al señor Santibáñez, ¿no? Lamentablemente, él sí. también decía que solamente se podría enfrentar a la criminalidad si renunciábamos al Pacto de San José, ¿no? Es decir, claro, ese a es la su Convención discurso de bandera. Derechos Humanos, ¿no? Ujú. Cuando eso tampoco tiene ninguna evidencia, ¿no? Si fuera así, en Estados Unidos no habría crimen, ¿no? Pues Estados Unidos no forma parte del Pacto de San José y es el país desarrollado con más criminalidad que hay. Y recordemos cuáles son los otros, ya que tanto miedo les dan las dictaduras. Nicaragua, Venezuela y Cuba son los otros países que no están adscritos a organismos internacionales, por si acaso. Claro. Digo nomás. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Alonso Cárdenas, así el doctor Alonso Cárdenas, politólogo, gracias por habernos acompañado. Vale, cerramos con algunos comentarios que tenemos por ahí, ¿te parece? Ponemos comentarios, Ponemos, mano. A ver, vamos ponchemos, a leer. ponchemos. A ver. Más que mejorar la condición de ellos es aumentar la capacidad y la rigurosidad del proceso de reinserción y resociabilización, nos dice Drake. ¿Qué más? Ismelda dice, era de esperarse que el estado de emergencia no soluciona la inseguridad de nuestro país por la nula efectividad en reducir los altos índices de extorsión y sicariato. Jorge, Manuelita, te pregunto, a estas alturas del estado de emergencia, ¿es factible que el presidente busque a los comisarios frente a los asesinatos y la inteligencia y la falta de tropas y de la policía? Imagínate. La misma pregunta nos hacemos todos, mi querido Jorge Morales. ¿Qué más? Roger, el estado de emergencia no funciona. Es un hecho estadístico y comprobable. Ni antes ni ahora. Militares inútiles en las estaciones de delincuencia sigue su vida, siguen atacando y destruyendo nuestra paz y seguridad. Vamos con últimos comentarios. ¿Eso es todo? Perfecto, sí, se nos va la hora. Bueno, muchísimas gracias por esta primera semana, equipo. Pónchense, por favor. De fuerte y claro. Chester, qué milagro verte sonriendo, Chester, ¿ah? Estás feliz, porque es viernes seguro. Con nosotros será hasta el lunes. Muchas gracias por conectarse. Chau, chau.